Bueno, buenas noches a todos. Escuché con mucho interés a Luis y a Dora. Me parece que podría comenzar por una observación en relación a una pregunta eh, que entraña una novedad. ¿Qué son estos fondos financieros con nombres extraños? Parecen nombres de fantasía, Templeton, BlackRock. La primera tentación sería decir que no son naciones, porque efectivamente eh, están absolutamente presentes en el flujo financiero que se establece de distintas maneras en el mundo como un factor de dominación nuevo, pero no tienen un territorio. Esta cuestión de que no habría un territorio para este tipo de circulación financiera cada vez más veloz en el tiempo. Es decir, como a veces se calcula la curva de crecimiento de la pandemia en relación a si se duplica por día o por semana, acá la duplicación del tiempo de circulación de lo que llamaríamos la mercancía financiera es muy alto, y cada vez se multiplica con más velocidad. Pero al no haber territorio, evidentemente no podríamos decir que son naciones, pero sí podríamos decir que comienzan a tener territorios. Por ejemplo, BlackRock, son cosas que he leído, no tengo ninguna hipótesis más trágica que esta. BlackRock tiene yacimientos de litio, no sé en dónde, no en la Argentina, pero probablemente a lo mejor lo tenga y no lo sepamos. De modo que tiene territorios, así como hay empresas que no son exactamente financieras, como la empresa del oro, que tiene sus yacimientos principalmente en San Juan, y del lado de Chile, que corresponde a la provincia de San Juan, eh, que, sin ser un fondo financiero tiene una territorialidad que abarca dos países y tiene bandera propia. Eso se señaló en su momento cuando Cristina fue a Canadá a hacer un acuerdo con estos fondos, ahora no me acuerdo cómo se llama, Golden, bueno, quizás Luis se acuerde, la compañía minera de San Juan. Se criticó que había tres banderas, la de Chile, la de Argentina y la bandera, todas en el mismo plano de esta empresa. De modo que las grandes empresas tienen una bandera, no son banderas nacionales, como en Japón, hay una bandera nacional, pero todas las grandes corporaciones, digamos Toyota tiene su bandera, cuando suena el turno matutino de que entren los obreros a la fábrica, se izan las dos banderas. Eso podría ser un detalle insignificante, pero no lo sería si analizamos eh, toda esta situación desde el punto de vista de la pregunta si van a permanecer las naciones. Una pregunta similar es si van a permanecer los imperios. Esta pregunta suele responderse negativamente por las experiencias históricas de los imperios territoriales. Se conquistan territorios, se pierden territorios. Después de la Segunda Guerra Mundial se acabaron tres imperios, por lo menos, el del zar, el de los Hohenzollern en Alemania y el imperio otomano. O sea que hay perfectas demostraciones históricas, si es que no nos limitamos solamente al Imperio Romano, que efectivamente los imperios que controlan grandes extensiones territoriales, tarde o temprano sucumben y se restringen a volver a ser una nación con memoria imperial. Por ejemplo, Francia. Macron va a visitar al Líbano porque es colonia, como se dijo en los diarios. ¿Por qué va al Líbano? Beirut se decía que era la París del Medio Oriente. De modo que todos estos países tienen memoria colonial, sin ser colonia. Alemania tenía una enorme colonia africana, el Congo, con Bélgica, no lo tiene más. Italia lo mismo, Etiopía. Digamos que los imperios, como diría Charlie García, van a desaparecer, y es probable que el imperio norteamericano también desaparezca y tengamos que hacer un balance en el sentido de si fuera mejor que China adquiriera una visión imperial desde el punto de vista territorial, puesto que de algún modo China también es un imperio.
¿no? Antes de que viniera el maoísmo se llamaba emperador el gobernante de China. Pero mi gran incógnita es la relación entre imperio y nación y fondos financieros. Ya podemos establecer que no son exactamente naciones, pero habrá una vocación de generar territorialidades en cuanto a los fondos llamados WITES, o los llamamos así con alegorías, porque no hay una forma fácil de definir cómo se mueven exactamente estos capitales que van desde los pequeños tenedores de bonos a los grandes tenedores de bonos y al trabajo sobre las deudas externas de los países. Sí, como dijo Luis, BlackRock tiene su mayor representante en el Tesoro de los Estados Unidos, hay un avance muy grande en relación a que la nación norteamericana y su correspondiente imperio, que es un imperio más que territorial, digamos, un imperio cultural, un imperio donde hoy puede tener más que ver Netflix que el misilazo que le mandaron al general iraquí que salía del aeropuerto de Bagdad. Porque después de Vietnam o de Afganistán se puede decir que el imperialismo norteamericano tiene una faceta cultural, financiera, a través de las grandes empresas tecnológicas que efectivamente configuran un nuevo tipo de imperialismo, que está en nuestro lenguaje. Es decir, hablamos con muchas palabras en inglés, más que antes, salidas de la computadora. Podemos no darle importancia a eso porque no somos nacionalistas del idioma, aceptamos la plasticidad de los idiomas, pero de todas maneras son pequeños focos de intervención de todas estas lógicas de un imperialismo cultural lingüístico que se mueve con mucha vertiginosidad, y más aún cuando podemos considerar que las finanzas son un tipo de lenguaje también, que algunos saben hablar mejor que otros. Entonces, en ese sentido, la Argentina como nación, no puede decir, no corre ningún riesgo en su territorialidad, en sus límites que aprendimos en la escuela primaria, en los dos puntitos que están en el sur, que serían las Malvinas, las seguimos poniendo en el mapa, pero efectivamente ahora son de la NATO. Entonces podríamos preguntarnos si el crecimiento de lo que a veces se llama economía de la información, el presidente suele hablar con una fuerte vocación de adquirirlas, incorporarlas, estudiarlas. Esas economías de la información a mí me merecen mayor cuidado. Me parece que en algún momento va a aparecer en la Argentina una discusión sobre lo que significa la economía de la información, es decir, la conjunción de estas dos palabras, economía e información, que es novedosa, tiene 2 décadas, no mucho más. Comenzó cuando se comenzó a llamar a la información sociedad de la información, o peor aún, sociedad del conocimiento. Quiere decir que hay algo de la naturaleza imperial que está ya en el conocimiento, que no está necesariamente en el territorio. Pero el territorio sigue siendo un sostén importantísimo. No se ha agotado. La prueba es que India y China, creo, se tirotearon hace, como decía Luis, hace 2 o 3 meses, de modo que el territorio sigue habiendo un recelo respecto a las fronteras. Pero incluso muchas personas dicen que el mundo se desglobalizó con la pandemia. Ignoro qué quiere decir desglobalizar, así como no me gusta el concepto de globalización, porque efectivamente parece una cierta apología o cierta nomenclatura aparentemente indiferente a la gravedad que tendría que haya un solo mundo con distintas territorialidades que pueden aún estar en manos de naciones, con sus historias, sus banderas, sus Manuel Belgrano, sus Bolívar, etcétera, y sin embargo, finalmente los límites reales sean no imaginarios, sino simbólicos y de lenguaje. Entonces, en ese sentido, veo que hay un riesgo para todas las naciones. Y lo que se evidenciaría ahora es que si las naciones no cobran cierta dimensión del riesgo, rehaciéndose en su leyenda nacional, en sus simbologías, en sus discursos, y controlando fundamentalmente el modo en que hoy se ejerce la vocación imperial, que es a través de, por ejemplo, daré un ejemplo fácil. ¿Cómo es que Google permite que haya un hashtag, como se dice, ya que ahora también tenemos que pronunciar la palabra hashtag, que diga Cristina Ladrona y que le explique que se generó solo? ¿Qué quiere decir eso?
se genera solo por una especie de peso específico, una gravitación que tendrían las millones de intervenciones en el mundo que dirían Cristina ladrona, pero eso no puede ser que no haya un control. Es risible la respuesta de Google respecto a cómo generó ese hashtag o ese trending topic, no sé cómo se pueden llamar estas cosas, pero son fuertes intervenciones de un imperio invisible, que solamente lo escuchamos, porque está en la lengua, lo leemos, porque está en la pantalla, que se llama Sociedad del Conocimiento, Economía de la Información, le dieron nombre ellos. Si aceptamos sin ningún balance y sin ninguna apreciación respecto a la historia de esos nombres, evidentemente me parece que vamos a estar en inferioridad de condiciones para consignas tan evidentes como volver a la vida productiva y volver a cierta territorialidad en el modo en que se conciben los habitantes de un territorio, dándose nombre, dando nombre al paisaje, al tipo de árbol o de animales que hay en el territorio. Todo eso no diría, porque efectivamente no soy un pesimista, no me gusta hablar como pesimista, pero me da la impresión que las clases políticas que se mantienen en el seno de la democracia con ideas y con honestidad, como es el caso del gobierno argentino, corren el riesgo de quedar muy en soledad, y efectivamente como está hoy en soledad, porque la Argentina tiene muy pocas posibilidades de vincularse en el mundo, más que con algunas personas, un Mélenchon, si sigue existiendo, no sé si al pobre Mélenchon lo dejaron vivo en Francia, o con Podemos podría ser, pero tampoco Podemos está dividido. No hay una izquierda norteamericana, Sanders creo que no se presenta a las elecciones. Digo esto porque la Argentina como gobierno puede perfectamente establecer relaciones con partidos o corrientes de opinión europeas o norteamericanas o latinoamericanas y tener mejores iniciativas respecto a las izquierdas territoriales. Por ejemplo, con el PT sin duda lo hay una simpatía mutua entre quien fue presidente de Brasil y el presidente argentino. Eso me parece un dato extraordinario debido a las circunstancias actuales. Y está el tema de Venezuela. Venezuela es una pieza geopolítica fundamental hoy en el mundo, por su petróleo, en primer lugar, y por su historia tan problemática. Ahí tenemos un tema realmente interesante porque la Cancillería Argentina, como ustedes saben, no ha tenido un mayor lucimiento en la relación con Venezuela, dado la monstruosidad que se está produciendo al acusarla con todas las acusaciones que se le ha hecho al kirchnerismo, con lo cual acusándose a Venezuela se acusa al kirchnerismo también en relación a los derechos humanos, que es un tema complejo. Sin duda, el gobierno de Venezuela es un gobierno que se está defendiendo con hipótesis militares, entonces es una situación delicadísima. Entonces no voy a negar que pueda haber situaciones en Venezuela odiosas y cuestionables, pero puesta en un régimen geopolítico. La geopolítica es una ciencia antigua. Hoy casi ni se habla de geopolítica porque la geopolítica la hace el circuito financiero, que es igual que el circuito noticioso. Son paralelos la forma en que circulan las finanzas, atomizadas, digamos, pero circulan como el átomo, ¿no? Y las noticias también, incluso por los mismos medios electrónicos, así que no hay diferencia entre los grandes monopolios informativos y no hay entre los grandes monopolios financieros, los que son los fondos de inversión. En ese sentido, me parece que el error de la Cancillería al aceptar una declaración sobre los derechos humanos establece el siguiente problema. La Argentina se mantiene firme en la defensa de los derechos humanos, uno de sus grandes logros y sus grandes horizontes existenciales, digamos. Y al mismo tiempo, debido a eso, puede intervenir en opinar sobre cuál es la situación de los derechos humanos en otros países. Ahí chocaría con un sentimiento de tipo geopolítico antiguo, porque es de la época de Bismarck, la geopolítica, o de Carl Smith, que fue el último gran geopolítico. Hoy es muy difícil ser un geopolítico en medio de un dominio de las comunicaciones mundiales, donde la gran noticia en la Argentina puede ser algo que ocurre en Beirut, o recién leí la pelea entre Nacha Guevara y Carmen Barbieri. Y por curiosidad me puse a mirar cómo era esa pelea. No era una pelea, era una simple discusión tonta, pero sale la noticia
enmarcada en la estructura del conflicto, que es toda la estructura de los medios, o sea, entre Carmen Barbieri y Nacha Guevara, este, ¿qué trascendencia tendría? Que son dos pavadas, dos torpezas, y sin embargo es una estructura que la encumbraría como estructura de dominio, ese tipo de manejo categorial que se hace de lo que ocurre en la televisión. Lo mismo lo que se mencionaba antes, el gesto de este tonto que festejó el rating o la cantidad de muertos. Las dos cosas pueden ser. Las dos cosas son igualmente necias. Por supuesto, mucho más festejar las muertes, que sería comprensible como el error del gobierno, como si no fuera el gobierno que hizo los mayores esfuerzos en preservar la vida. Pero festejar el rating también, pues rating es lo mismo que decir circulación financiera, que circulación de almas, circulación de los que están escuchando, apagando y prendiendo el televisor. Entonces son todas formas de control, de dominio, de hegemonía, para emplear lenguaje incluso vencido. Tenemos que empezar a darle nuevos nombres a las cosas, pero se entiende si se lo dice así. Entonces, en ese sentido, las naciones incluso con cierta dignidad, como hoy me parece que se puede definir a la Argentina, cierta dignidad digo porque es un gobierno complejo, con muchas vetas, con lo de Venezuela estuvo mal, pero al mismo tiempo podríamos decir estuvo bien si quisiera defender los derechos humanos. Pero esa es la posición del señor Almagro de la OEA, de los Estados Unidos, y no es la posición de Rusia. Entonces ahí, evidentemente, la Argentina tiene que tener una mayor perspicacia respecto a cuál es la posición de China, de Rusia, y mantener al mismo tiempo un equilibrio que al día de hoy parece inverosímil, porque uno escucha a mucha gente diciendo es mejor relacionarse con China, otros dicen va a ser otro imperialismo, dentro de 20 años, ¿quién nos aguanta a los chinos? Otros dicen no va a ser como los Estados Unidos, porque quién sabe chino. Por supuesto los chinos saben más castellano que los que hablamos castellano, porque estudian todo el día todos los idiomas. Eso es comprobable conociendo a cualquier chino que viene a la Argentina. Pero de todas maneras, se puede decir que la Argentina puede tener, buscando en sus tradiciones, una de las tradiciones argentinas, cierto humanismo vago que hay en la Argentina, los movimientos populares lo tienen, el irigoyenismo, el peronismo, rescatando esas cuestiones de cuño humanístico. A mí me parece que la Argentina puede tener una incidencia que la recobre como nación, que la recobre como territorio, que la recobre como un estrato de comunidad en la historia, con todas las contradicciones que puede tener, que al mismo tiempo que se estudien, disuelvan el odioso concepto de grieta que fue inventado para que nadie lo supere, por más esfuerzo que haga el presidente, nunca lo va a superar, porque es un concepto que fue inventado para decir no lo superarás. Saludarnos, decirnos, interpelarnos por el nombre de pila, pero no lo superarás porque naciste con esa insignia, con ese sello de la bestia, son la grieta. De modo que todo eso exigiría la creación de fórmulas que respondan a las siguientes preguntas. ¿Serán estos fondos de inversión las nuevas formas de las naciones? Si se fusiona la Reserva Federal con BlackRock, hay un paso importantísimo para que sean las nuevas formas de naciones cuya forma imperial sea la circulación de la mercancía dinero por todo el mundo, a través de préstamos, derivados financieros, del dólar futuro, son dimensiones del tiempo. Son dimensiones del tiempo que eran ingenuas. El interés es una dimensión del tiempo, pero ahora no son ingenuas. Una deuda de 100 años de un país. O sea, el macrismo entró totalmente en la reproducción de este tiempo imperial, del imperio de las finanzas. Entonces ahí me parece que cualquier gobierno democrático de un país como la Argentina debe constituir su reflexión política, me parece, alrededor de la pregunta puesto que la premisa es vale la pena mantener las naciones, no, la disolución de las naciones sería otro drama perfectamente equiparable a la de la peste. La disolución de las naciones es guerra, de modo que mantener la idea de una nación democrática, con ideas nuevas desde el punto de vista de lo que es la justicia, la distribución de los bienes, la distribución del conocimiento, y la aceptación de las novedades tecnológicas de la comunicación. Ese es un tema de profundo interés, por lo que ha dicho Luis, que el Congreso la cite, aún para decirles que son monopolios, que dejen de ser tan monopólicos.
es muy difícil que dejen de ser monopólicas. Es muy difícil porque están actuando en un lugar incontrolable, que es la lengua, que es este mismo Zoom. Están actuando en un lugar que no podemos controlar. Esta era una empresa que existía, pero ahora es una de las principales empresas del mundo. ¿Seguirá acompañándonos en nuestras conversaciones o se limitará a cierto tipo de reuniones y no a tomar exámenes en las universidades? Las naciones pueden no desaparecer, pero las universidades sí pueden desaparecer con este modelo. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires adoptó un software para tomar exámenes no presenciales. Esa expresión no la conocíamos, la no presencial. Conocíamos los estados, las naciones y nuestra vida en presencia. Y el que no estaba en presencia le escribíamos una tarjeta postal a Mar del Plata, porque había ido de viaje. Ahora lo no presencial, lo llamado remoto, debilita todos los lazos interpersonales, debilita la vida de las naciones y erige como un poder nuevo e inaprensible a algo que también se llama software, palabra que tenemos que aprender, y que puede tomar examen a miles y miles de estudiantes en la universidad controlando si se copian. ¿Cómo es esto? Si las nuevas pedagogías decían que era posible la consulta, eso se había llegado en todos los países, con libro abierto, como se supo decir. Ahora hay un software que controla que uno no se copie. Entonces, todas esas cosas pertenecen a un mundo donde me parece que lo que circula, que circula como banco de datos, que finalmente se puede definir al individuo como un banco de datos de sí mismo, son fórmulas que trascienden las naciones y que originan guerras. Decimos guerra comercial, lo digo ya para terminar. Eh, ¿Es grave o no es grave una guerra comercial debido al hecho de que si es comercial no afecta las vidas de millones de personas como fue en la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra tóxica, que fue una guerra con gases asfixiantes? Recordarán las imágenes de los soldados con máscaras antigas. La Segunda Guerra Mundial no fue una guerra bacteriológica, fue una guerra con grandes obuses y finalmente con la bomba atómica. Ahora, la guerra comercial es más floja, más débil, más amena, más amable que las guerras con máscaras de gas o con bombas atómicas. Habrá que ver eso, porque efectivamente ahí tendríamos que volver a una teoría de la guerra renovada. Alberti decía que cuando había comercio no había guerra. Eso es un pensamiento, es el famoso libro El crimen de la guerra. Digo, para apelar a si la Argentina tiene reservas textuales y morales para intervenir en este debate. Volver a leer el libro de Alberti es interesante en ese sentido. Es un libro ingenuo, globalizador, y anuncia para la Argentina una paz perpetua y un papel en el mundo promoviendo la paz perpetua. Por lo menos anuncia un papel para la Argentina. Ahora no hay nadie que anuncie un papel para la Argentina. Bueno, si esto fuera así, evidentemente la guerra comercial lo desmiente. Es una guerra muy poderosa, no provoca derramamiento de sangre por el momento, pero como toda la teoría de la guerra dice la continuidad de otra cosa, de la política, o al revés, la política es la continuación de la guerra. Cualquiera sea lo que continúe, guerra, política, comercio, finanzas, es una serie de hechos. A mí me parece que es un hilamiento, una serialidad. Guerra, política, finanzas, comercio, televisión, imágenes, banco de imágenes, etcétera, cine, Netflix. No me explico por qué todos los funcionarios del gobierno citan Netflix. El presidente recomienda Netflix. La ministra de Justicia recomienda Netflix. Y no sé quién más, el ministro de Educación recomienda Netflix. Está mal eso. Es como recomendar BlackRock. Por supuesto que filman bien, pero cambió totalmente la forma de filmar. Ya no es Antonioni, Visconti, Rossellini, y los grandes cineastas norteamericanos y de Francia. Entonces también todos esos aspectos los elevo a la dimensión de lo importantísimo. Eh, el estudio de qué significa esta guerra comercial también es tan peligrosa como la expresión en Beirut. No habrá sido una guerra, pero hoy explota algo en un puerto y mata a mucha gente. Entonces son formas de guerra acumular amonio en un puerto. Y si la guerra comercial deja de ser una mera metáfora de ejércitos, evidentemente el mundo va a tener que lidiar con eso. Y me pregunto si no hay una palabra que surja de la memoria argentina. La Argentina es un país con memoria, merece seguir siendo una nación independiente, justa,
Y si hablo así es porque creo que el gobierno tiene la suficiente sensibilidad como para aceptar estos debates. Y si fuera así, es necesario tener más esperanza en que este debate tenga voces en el gobierno que actúen en la escena internacional con más vehemencia para señalar estas cuestiones. Eh, no veo que esto se haga ahora y no me parece que esto sea un motivo ni de preocupación y no implica ninguna advertencia a nadie. No se hace porque estamos hundidos en una situación lamentable, pero a la salida de esto me parece un interesante debate que se comience a hablar de si hay potencialidades culturales, críticas y humanas en la Argentina, si hay un posible humanismo crítico en la Argentina que pueda salir al paso a este modo cruel en que se están expresando en el mundo las fuerzas más destructivas, incluyendo el nazismo el neonazismo del que hablaba Dora, el que también pienso que es más fácil conjurarlo que pensar que va a dominar. Pero para eso hay que inventar nuevas cosas y me da la impresión, si termino con una apóstrofe humanista y optimista, que la Argentina tiene condiciones en su vida política y en su actual gobierno para encarar tareas de intervención desde el punto de vista de una fuerza moral en el actual estado del mundo.